Stack Overflow publicó su nuevo resultado de una encuesta que hacen cada año a una masiva cantidad de desarrolladores en todo el planeta. Y hoy vamos a analizarla un poco. Tengan en mente que estos son los resultados de todo el planeta. Es decir, Latinoamérica tiene sus propias reglas, pero en general esto aplica a toda la industria del desarrollo de software. Arrancando por Python. Python sigue siendo el lenguaje más amado y también se está volviendo el lenguaje más usado. Por primera vez superó a Java. Esto tiene mucho que ver con que ciencias de datos, Big Data y Machine Learning se apoyan muchísimo de Python. Algo curioso es que otro lenguaje que está creciendo mucho en cuanto a amor es Rust. Para los que no lo conozcan, Rust es básicamente un Java lindo. Es un C++ con cosas buenas de Java, con cosas buenas de JavaScript, con cosas buenas de la programación funcional, que tiene la cercanía a la máquina que tiene C++ y la velocidad de C y de C++. Otro dato interesante es que el 50% de las personas que fueron encuestadas tuvieron su primera vez a los 16 años. Su primera vez escribiendo código, por supuesto. ¿Cuál fue tu primera vez? ¿Cuándo escribiste tu primera línea de código? Porque la gran mayoría de las personas aparentemente lo hicieron a los 16. Para que ustedes lo sepan, mi primera vez fue a los 13. Con una graficadora. En Basic. También, ¿cuál es el perfil que más dinero genera de todos los perfiles de la industria del desarrollo? DevOps. DevOps son los que se encargan de que todo el proceso funcione muy bien, que el deploy al servidor funcione. Es como la evolución del administrador de servidores, porque también se encargan de GitHub, del flujo del código, de integración continua, deployment continuo, de los tests, de la construcción del software. Eso es muy interesante. Una de las cosas que le preguntaron a la audiencia era si son hombres, mujeres o si no se definen como un género específico. Y en particular, ¿qué es lo que más les preocupa en un entorno de trabajo? A los hombres lo que más les preocupa es cuando les toca hacer trabajo que no es programar, cuando les toca hacer cosas que no están relacionadas con trabajo que ellos quieren hacer, que es básicamente código. ¿Y qué es lo que más le preocupa a las mujeres programadoras? ¿Será que también es trabajo que no es programar? No. Lo que más le preocupa a las mujeres programadoras son las personas tóxicas en el trabajo, las personas que hacen que el trabajo sea terrible. Luego se les preguntó como cuál es tu rol, cuál es el rol más común dentro de las empresas en este momento. El rol más común es de developer full stack. La gran mayoría son developers full stack. Y ustedes rápidamente verán, oigan, pero si yo hago una suma de todo esto, esto no me da. Esto es porque las personas pueden tener múltiples roles. El rol más común es full stack, el siguiente más común es backend y luego le sigue frontend. Luego está el desarrollador de aplicaciones de escritorio, aplicaciones para grandes corporaciones, desarrolladores móviles, estudiantes que no están trabajando, administradores de bases de datos, diseñadores, administradores de sistemas, especialistas en DevOps, probablemente que sean tan bien pagados, está correlacionado con que no tengan tanta oferta en el mercado. Si ustedes quieren aprender a hacer DevOps, tenemos una carrera entera en Platzi, platzi.com/DevOps. Luego están en términos más bajos los desarrolladores de sistemas embebidos y los especialistas en Machine Learning y en Data Science. Esto no es porque haya poca demanda, de hecho hay mucha, es porque hay poca oferta. Pocas personas le colocan el tiempo a aprender álgebra lineal, álgebra vectorial, cálculo diferencial integral, métodos numéricos, que son las cosas que se necesitan para ser Data Science o especialista en Machine Learning. Ante la pregunta de si tú programas por hobby o no, la respuesta de la mayoría es que sí, y esto es muy importante. Puede que ustedes digan esto es un trabajo o no debería estar haciendo esto toda la vida, pero la mayoría de los programadores profesionales aman programar aunque sea por hobby y programan en algún momento. No todos, por supuesto, pero sí el 80%. Y esto es importante tenerlo en mente. Esto significa que los reclutadores en ocasiones tienen un poquito de razón en buscar cuáles son tus proyectos personales o qué cosas has hecho por hobby en GitHub para poder contratarte. No debería ser obligatorio, pero sí que es una gran ventaja. Y por supuesto, como paréntesis, la peor forma de conseguir empleo en la industria de la tecnología es a través de reclutadores. La mejor forma es contactar directamente a la empresa en la que quieres trabajar con una idea, diciéndoles, vi que tienes esto, mi recomendación es esta y me gustaría ser parte del equipo. Muchas de las personas que hoy día trabajan en Platzi fue así como nos contactaron. A la pregunta de ¿hace cuánto escribiste tu primera línea de código? La gran mayoría respondió que entre 5 a 9 años atrás y luego menos de 5 años. Eso significa que esto es una industria donde más de la mitad de las personas tienen aproximadamente 9 años en esta industria o menos. Por ende, si tú piensas que estás llegando tarde, no te preocupes, no estás llegando tarde para nada. Por supuesto, hay otro 50% que tienen más de 10 años, más de 15 años, más de 30 años programando, mucho menos que otros.
Sin embargo, la pregunta no es cuándo escribiste tu primera línea de código, sino una pregunta más interesante sería cuándo empezaste a trabajar de manera profesional programando. Y ahí vemos que la inmensa mayoría de las personas que empezaron a trabajar profesional en programación lo hicieron hace menos de 5 años o entre 5 y 9 años. Una vez más, resaltando que nunca es tarde para entrar a esta industria. De hecho, esa pregunta en particular, ¿cuántos años tenías cuando escribiste tu primera línea de código? Un 8.7% eran menores de 10 años y más o menos la mayoría fluctúan entre los 12 a los 19 años. No intentes juzgarte a ti mismo por estos resultados, solamente míralo como un indicador de dónde está el resto de la gente. Si tienes 38 años y nunca has escrito tu primera línea de código, no importa, puedes hacerlo hoy mismo. Y si eres menor de 10 años y estás escribiendo tu primera línea de código, eso es muy interesante. También podemos verlo a partir de las nacionalidades que aplicaron. Lamentablemente, en el análisis no agregaron otros países de Latinoamérica, sino Brasil. Y en Brasil, aparentemente, la edad para arrancar a programar es 16 años en promedio. En India es 17 y a medida que vamos bajando es mucho más joven. Por alguna razón, la Federación Rusa arranca en los 14 años y medio y Australia a los 14 años. Esto probablemente tiene que ver con los sistemas educativos que existen en estos países. Otro tema interesante es verlo dividido entre hombres y mujeres. De acuerdo a este gráfico, los hombres arrancan 1 año y medio antes de las mujeres. Los hombres tienden a escribir su primera línea de código cuando tienen más o menos 15 años y las mujeres cuando tienen cerca de 17 años. Pero más interesante es ver las personas que se declaran cuyo género es no binario o no conforme o simplemente que no quieren enfocarse en ser hombre o mujer. Y antes de que haya una batalla gigantesca en los comentarios, si tu único comentario del video tiene que ver con este slide, lo que quiero que hagas es que cierres este puño, te golpes muy fuerte y olvides ese comentario que vas a escribir. Solamente quiero que vean que, como algo curioso, ellos tienden a, bueno, ellos tienden a escribir su primera línea de código mucho más temprano. ¿Ya te diste ese puño? Bien, este es el primer paso para ser mejor persona. Cuando se analiza cuál es el estatus educativo de las personas, descubrimos que la gran mayoría tienen algo de educación universitaria o master's degree. Bachelor's degree es la forma en inglés que le llaman a tener lo que en Latinoamérica llamaríamos un pregrado, una graduación universitaria. Algunas personas han ido a algo a la universidad sin muchos grados, pero resulta que esto no tiene en mente cómo aprendieron. Entonces, cuando se les pregunta cómo aprendes en tu vida profesional, no tiene nada que ver con la universidad. La absurda gran mayoría, el 85.5%, aprenden un lenguaje ellos mismos. Un lenguaje, un framework, una herramienta sin tomar un curso formal. El 60% tomaron un curso en programación o desarrollo de software online. Eso significa que la inmensa mayoría de las personas aprenden con educación online y educación personalizada. Hay un porcentaje significativo que contribuye a código abierto y de esa manera aprende. Y algunos, el 40%, reciben entrenamiento en el mismo trabajo. Un 26% participó en una hackathon, un 25% participaron en una competencia de programación y solamente el 18% han tomado clases en persona. Esto demuestra el poder brutal que tiene la educación online. Algo que es más bien chistoso que otra cosa es que cuando se les pregunta cuál va a ser la persona que va a tener más influencia en tecnología este año, todo el mundo piensa en mi padrino de bodas, Elon Musk. Luego piensan en Jeff Bezos, el creador de Amazon, porque pues AWS, todos le pagamos a AWS en nuestras vidas. Satya Nadella, el CEO de Microsoft. Hay personas que creen en sí mismas y dicen yo. Y luego hay historias más tristes como Donald Trump, etc. Mucho más interesante es preguntarles cuál es el lenguaje de programación más popular. Cierren los ojos un minuto y en sus corazones pregúntense ¿cuál es el lenguaje de programación más popular? Y antes de responder la pregunta también digan, voy a no hacer el típico chiste de que HTML y CSS no es un lenguaje de programación. Voy a hacerlo, es el 2019, ya no es chistoso. ¡Es JavaScript! JavaScript es el lenguaje más popular y ¿cómo no lo va a hacer? React.js, React Native. En el mundo frontend es el único y más importante lenguaje. En el mundo del backend, Node.js es súper popular. JavaScript es muy fuerte. En la encuesta pusieron HTML y CSS. No es un lenguaje de programación per se, pero es un lenguaje y hace parte de nuestro mundo de desarrollo web, así que está ahí. SQL realmente no es un lenguaje NP completo, pero sí es Structured Query Language y está ahí. Python es muy interesante. Yo lo pensaría más como JavaScript, Python, Java. Antes Python no estaba arriba de Java. Luego está el
típico trabajo en consola con Bash, Shell o PowerShell, C Sharp, aunque también tengan en mente que Stack Overflow es un sitio que nació como un sitio para desarrolladores de .NET y luego fue evolucionando para otros lenguajes. PHP ha bajado muchísimo, C++ sigue ahí, TypeScript está subiendo, C sigue ahí, Ruby no es tan fuerte como Python a pesar de que tiene una base de fans muy fuerte, Go, Assembler, interesantísimo. Cuando se les pregunta respecto a frameworks, la inmensa mayoría de las personas responde jQuery, lo que es un poquito triste porque significa que están trabajando en proyectos viejos o legacy. Pero el siguiente framework es React.js. Este año por primera vez React supera a Angular. Angular queda de número 2, ASP.NET como framework queda de número 4, Express, que es la forma de correr servidores web más eficientes con Node, Spring, que es como el Django de Java, Vue.js, que es un competidor de React y de Angular, Django, que es el Django de Python, es un framework de desarrollo móvil, de desarrollo web del lado del backend, Flask, que es un framework súper liviano para Python, Laravel, que es el mejor framework de desarrollo para PHP, Ruby on Rails, por supuesto, y Drupal, que es un sistema de CMS. Luego, cuando se les pregunta un poco más respecto a herramientas, la herramienta más popular es Node.js, la segunda herramienta más popular es .NET y Netcore, pero observan el crecimiento de herramientas que no estamos esperando, como por ejemplo Pandas. Pandas es un sistema muy usado en el mundo de Data Science y Machine Learning dentro de Python y demuestra el crecimiento brutal del análisis de datos en nuestra industria. Unity también sorprende. Unity está haciendo un excelente esfuerzo para conquistar desarrolladores de videojuegos. De hecho, sus competencias como Unreal Engine está bastante abajo y mucho más el CryEngine. React Native se ha vuelto súper popular para desarrollo de aplicaciones móviles, TensorFlow como la librería para hacer Machine Learning profesional y luego están otras como Ansible, Cordova para hacer aplicaciones móviles con web, Xamarin que ha bajado bastante, Apache Spark que es una base de datos distribuida que mucha gente usa por error, igual que Hadoop, Flutter ha crecido de la nada, PyTorch para el mismo tema que hablamos hace un minuto, Puppet y Chef para orquestación, etc. En bases de datos, la base de datos más popular obviamente es MySQL, le sigue Postgres, luego SQL Server o SQL Server, SQLite, MongoDB ha bajado bastante. Básicamente lo que vemos acá es que el hype de las bases de datos no relacionales ha caído significativamente. ¿Y a quién no le ha pasado que hayan confiado sus proyectos a MongoDB y le hayan invertido años y eventualmente hayan tenido esa reunión fatídica donde todos deciden aceptar la realidad y decir, nos equivocamos, vamos a volver a instalar MySQL? Redis, que es un placer de usar, MariaDB, que es básicamente el fork 100% open source de MySQL, ahora que MySQL es de Oracle, Oracle, que es el imperio, Elasticsearch, etc. Cuando hablamos de lenguajes, también tenemos que preguntarnos qué amamos, qué nos da terror y qué queremos aprender. El más amado, como mencioné antes, es Rust, que es esta versión, es un C++ cómodo, si lo quieren ver de esa manera. El siguiente lenguaje más amado es Python y la gente ama mucho TypeScript, porque TypeScript es la forma de darle superpoderes a JavaScript, de colocar JavaScript con tipado fuerte, con clases de verdad, entre muchas otras cosas. Luego está Kotlin, que se está volviendo la forma de crear aplicaciones para Android, WebAssembly, que es una tecnología súper oscura de la que hablamos en programas pasados, cuando hablamos de frameworks de JavaScript, cuyo poder es básicamente correr lo que sea dentro del navegador. Por ejemplo, imagínense tener un Windows dentro del navegador. Imaginen correr un código nativo dentro del navegador conectado con JavaScript. Swift, que es la forma por defecto de crear aplicaciones para iOS, entre otros. ¿Y cuál será el que la gente le tiene más terror? Al que más le tienen terror es a Visual Basic for Applications, que es básicamente Visual Basic de toda la vida, pero metido dentro de Excel, metido dentro de Word. ¡Ugh! El siguiente que a la gente no le gusta es Objective-C, lo que demuestra la buena decisión que tomó Apple en crear Swift. Assembler es otro al que le tienen mucho terror, pero encontrarnos con Assembler en el mundo real es complicado, excepto que estemos haciendo proyectos muy especiales. C, por lo bajo nivel que es, me imagino yo. PHP, porque uno nunca sabe si la gente tuvo buenas o malas prácticas. PHP puede ser excelente, pero en general no lo es. Y más que culpa del lenguaje, es culpa del programador que aprendió con falta de buenas prácticas. Erlang, porque es un dolor de cabeza programar en Erlang, a pesar de lo divertido que es, entre otros. Me da un poco de tristeza ver a Ruby en esta lista, porque Ruby es un excelente lenguaje. ¿Y cuál es el lenguaje que la gente más quiere aprender? Es Python. Y luego le sigue JavaScript, y luego le sigue Go. ¿Por qué Go? Porque es muy rápido, porque es en tiempo real, porque tiene el apoyo de Google. Interesante. También, si hablamos de los entornos de desarrollo más populares, aquí hay que darle un aplauso lento a Microsoft, porque Visual Studio Code domina. Es realmente un excelente sistema para editar y programar.
Luego está el entorno completo, Visual Studio. Curiosamente esto muestra un poco la edad de la gente. Todavía hay personas que usan Notepad++, y yo es como, ¿por qué? Visual Studio Code es significativamente superior. IntelliJ, me imagino que porque muchos están pegados con Java. Beam, porque obviamente edición en consola. Sublime Text, yo todavía amo Sublime Text. Android Studio, Eclipse, PyCharm, etc. ¿Cuál es el sistema operativo más usado por los programadores profesionales? Es Windows. Aunque Mac es muy grande y Linux también. De hecho, si sumamos Mac y Linux, es mucho más grande esa base de usuarios que la de Windows, porque simplemente es más fácil. En Windows toca emular todo, toca emular un entorno Unix, toca hacer cosas locas para instalar Git, toca hacer cosas locas para colocar SSH, para tener SSL, para las cosas normales que un programador usa, donde en un entorno Unix como Mac o Linux, eso ya está por defecto. Ver el árbol de conexiones de los diferentes sistemas operativos, los diferentes lenguajes y los diferentes frameworks también es fascinante. Miren, por ejemplo, cómo Python está conectado con PyCharm, que es un editor, con Jupyter, con TensorFlow, que es la librería de Machine Learning, Pandas, Django, Flask. Pero también está conectado con la gente que usa Linux. Si tú programas en Python, probablemente usas Linux. Miren, por ejemplo, al fondo, como Node.js está fuertemente conectado con Visual Studio Code, con TypeScript, con MongoDB, Express y con React. Obviamente, JavaScript está conectado con Angular, que también está conectado con TypeScript. React.js está conectado con React Native. Express está muy conectado con Heroku. Hay una línea recta entre CryEngine, Unreal Engine y Unity 3D, porque son los desarrolladores de videojuegos. Docker está conectado con usar Postgres, Redis, Elasticsearch y Kubernetes. AWS está conectado con DynamoDB. Tenemos por acá arriba una cosa que se llama Livetable, que es como un editor de código muy interesante, que se conecta con Zend, que es un framework de desarrollo en PHP, Komodo, TextMate Coda, que es como para de edición en Mac. Tenemos por acá la programación de Big Data con Apache Spark, que se programa normalmente en Scala y que usa la base de datos Hadoop. Y tenemos por acá en la parte de abajo el mundo de Microsoft. ¿Sí lo ven? Ahí está SQL Server conectado con .NET, Xamarin, Azure, ASP.NET, etc. Y al ladito está el mundo del desarrollo móvil. Java en el centro, donde tenemos Spring, IntelliJ, Eclipse, conectado con Android Studio, que tiene Kotlin, Android, Firebase, SQLite, y iOS, que tiene Xcode, Swift, Objective-C. Y hay un triangulito por allá perdido que es Ruby, RubyMine y Ruby on Rails. Ruby, vuelve a mí. Un mito común es que si tú eres programador y quieres hacer más dinero, tienes que volverte un manager. Al preguntárselo a la audiencia, la mayoría de las personas dijeron que no, aunque un porcentaje significativo dijo que no estaba seguro. Esto tiene sentido, porque en el pasado, sí, los managers ganaban más y los programadores ganaban menos, pero ahora vivimos en un mundo completamente distinto donde no hay nada más valioso que un programador profesional. Antes vivíamos en el mundo donde el contribuidor individual no estaba al mismo nivel de ingresos que el manager. Pero ahora el trabajo de los managers es darle superpoderes a los contribuidores individuales, y el ser un programador increíble va a hacer que seas mucho más demandada o demandado en la industria y que ganes muchísimo más. Aunque hay mucho hype con el tema del trabajo remoto, la realidad es que la gran mayoría de las personas prefiere trabajar en una oficina. Y por supuesto, el problema de trabajar en la casa es que estás en la casa, donde están tus distracciones, donde está el Nintendo Switch, donde está tu familia, donde te van a decir, oye, ya que estás aquí en la casa, ¿por qué no lavas estos platos, cambias este bombillo y pintas esta cerca? Y uno es como, no puedo pintar la cerca, estoy trabajando para una empresa internacional. Por ende, muchas personas que tienen home office terminan haciendo un office en el home y crean un huequito donde nadie los moleste y tienen que sentar a la familia y decirles, familia, yo tengo un empleo y ese empleo paga el arriendo. Y si ustedes me molestan, no puedo ejecutar mi empleo. No importa que el niño esté llorando. No importa que, ay, ya que estás ahí, puedes atender al señor del gas natural. No, tengo que estar enfocado trabajando. No me molesten cuando estoy en horario de trabajo. Y terminas queriendo una oficina. En un gráfico donde intentamos ver quiénes son los que más ganan dinero, encontramos que la demanda más alta, aunque no el pago más alto, está en front-end developers. También data scientists ganan bastante y no necesitan tantos años de experiencia profesional. Lo que ustedes ven a la izquierda son años de experiencia profesional y lo que ven a la derecha es dinero. Tengan en mente también que esto es el salario promedio en Estados Unidos, donde las rentas son locas. En San Francisco, una renta de un apartamento de una alcoba cuesta $4,000. Entonces, cuando ven este salario, que es un salario anual, tengan mucho esa perspectiva, porque muchas personas piensan, wow, no, ya voy a ser millonario. 50% de impuestos adicional a $4,000 de renta. Lo importante es, DevOps Specialists es los que más ganan. Ustedes se preguntarán, ¿qué es este puntico de acá arriba que gana tanto dinero? Es RE, Site Reliability Engineers. Estos son las personas que no tienen vida.
Estos son las personas que se sacrifican por la causa. Estas son las personas que viven en un sótano, en un data center, que desconectan en caliente un cable Ethernet y colocan el otro, que tienen que ver cuando se quema un disco y lo intercambian, o que construyen los robots que hacen esto. Ellos son las personas que mantienen las luces prendidas. Ellos son los héroes de nuestra industria. Y como tal, deberíamos hacerle una película. Pero más allá de eso, son los que tienden a ganar mucho más. También curioso, los product managers no necesariamente ganan tanto, pero tienden a ser los que más experiencia tienen, que tiene total sentido. Y así se ve la curva por experiencia a partir del tipo de desarrollador. Si la vemos por lenguaje, lo que vamos a encontrar es un par de anomalías en los datos. Por ejemplo, oh por Dios, ¿qué es esto de F Sharp? ¿Dónde encuentro un curso de F Sharp? O Clojure, parece que pagan un montón por estos dos. Y aquí quiero hacer un paréntesis. La razón por la que se ve así es porque son sistemas muy oscuros con muy poca oferta de desarrolladores en el mercado. Por ende tienden a pagar mucho más, pero hay muchos menos empleos y muchas menos opciones. Y probablemente no son los programadores más felices del mundo. Lo más interesante es ver, por ejemplo, en la curva normal, cómo ahora mismo Kotlin es el que tiene menos años de experiencia, pero tiene sentido, acaba de salir. Erlang y WebAssembly, Objective-C necesitan muchos años de experiencia. El punto intermedio es ser un maestro de línea de comandos con Bash, Shell y PowerShell. Y si ustedes realmente quieren meterse una escala altísima de salario, probablemente tienen que estar evaluando cosas como Go, Scala, Elixir, Ruby, R, porque ¿por qué no? Es el fundamento de análisis de datos, y nuestro glorioso Python. Quiero cerrar haciendo una comparación importante, porque muchas personas, normalmente son adolescentes por alguna razón o gente adulta que se quedó en la adolescencia, no entienden la importancia de tener una industria diversa. Y dicen cosas que los voy a perdonar, pero simplemente quiero ser honesto acá. Dicen cosas estúpidas, como por ejemplo, ay, no hay tantas mujeres en la industria porque no quieren, porque a las mujeres no les gusta. Y eso es mentira, eso no tiene el menor sentido. Una gran cantidad de mujeres en esta industria crearon muchas de las cosas que usamos en el día a día, desde la persona que lideró el proyecto para tomarle una foto al agujero negro, vean el video anterior de Platzi, lo pueden ver dándole clic aquí arriba a mi cabeza, hasta la persona que literalmente creó esta industria, entre muchas otras. Entonces, una pregunta importante que se hizo acá es, ¿cuáles son los factores más importantes del trabajo para hombres y para mujeres? ¿Por qué? Porque de esa manera podemos entender qué es lo que las empresas tienen que arreglar y qué es lo que tú tienes que arreglar en tu entorno de trabajo para atraer mucha más diversidad. Si tú trabajas en un lugar donde todo el mundo son hombres, eres parte del problema. Pero no significa que sea tu culpa, porque sí suena como, ¡ah, ja, 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 ja! Suena más como, esto es una oportunidad que tú tienes para atraer talento increíble que de otra manera no conseguirías. Observa esto. Para los hombres, lo más importante es los lenguajes, los frameworks y las tecnologías con las que voy a estar trabajando. Luego le sigue el entorno de la oficina y la cultura de la compañía. Y por último, un horario flexible, agregándole probablemente las oportunidades profesionales de desarrollo y las opciones de trabajo remoto. Pero ¿qué es lo más importante para las mujeres? Lo más importante para las mujeres, por encima de todo, miren la diferencia, es una cultura a nivel de compañía o entorno de oficina. Eso incluye cosas como acoso sexual, y los chistes estúpidos son acoso sexual. Eso incluye cosas como la aceptación a la diversidad, entre muchas otras. Si quieren entender cómo funciona la cultura de Platzi, vayan a platzi.com/cultura o denle clic aquí arriba a mi cabeza si están en YouTube. Los horarios flexibles también es muy importante, las oportunidades de desarrollo son importantes, y lo último allá por abajo es lenguajes, frameworks y las otras tecnologías con las que voy a estar trabajando. Ustedes pueden ver en el sitio web de Stack Overflow todos los resultados de realmente cómo fue creada esta encuesta y algunas otras cosas que no incluyen este video. Pero lo que quiero es que reflexionen respecto a estos cambios. Analicen qué cosas de esta encuesta realmente les sirven para su carrera, para la carrera que cada uno de ustedes tiene. Analicen qué pueden integrar en sus vidas y analicen cómo hacemos que nuestra industria sea un lugar donde uno se sienta bienvenido al entrar. Un lugar donde no acusemos a las personas por hacer ciertos tipos de preguntas. Un lugar donde cosas como el acoso sexual o cosas como la falta de diversidad sean no solamente inaceptables, sino impensables. Sean cosas donde nosotros realmente queramos hacer un esfuerzo por cambiar esto.
aniquilemos por completo a la gente que dice, ay, es que no les gusta, o ay, es que somos mejores, ¿por qué tal? Y creemos un entorno mucho mejor. Eso va a ser una industria más grande y más importante, va a hacer que todos ganemos más dinero. Porque si hay algo que podemos entender de esta encuesta, es que es mentira eso de que se prostituye el mercado. No. Entre más personas trabajan en esta industria, la industria se hace más grande. Hay más riqueza, por ende, más necesidad de talento, por ende, mucho más. Si nosotros queremos ganar más dinero, si nosotros queremos tener una industria mucho más poderosa, tenemos que lograr que más personas sean parte, sin importar de dónde vengan.